La Virgen de Fátima. En Fátima, Portugal, tuvieron lugar estas apariciones a 3 niños, Lucía, Jacinta y Francisco, de 10, 9 y 7 años respectivamente. Lucía actualmente es religiosa carmelita descalza en el convento de Coimbra, Portugal. En el libro Memorias de Lucía nos relata los sucesos de las apariciones. Ya en 1916 se les apareció 3 veces el ángel de Portugal. La primera vez el ángel les dijo: «Soy el ángel de la paz, orad conmigo». Y, arrodillándose, dobló la frente hasta el suelo y dijo: «Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman». La segunda vez les dijo: «¿Qué hacéis? Orad mucho. Los corazones de Jesús y María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofreced constantemente al Altísimo oraciones y sacrificios. Yo soy el ángel de la paz, el ángel de Portugal. Sobre todo, aceptad y soportad con sumisión el sufrimiento que el Señor os envíe». Estas palabras del ángel se grabaron en nuestro espíritu como una luz que nos hacía comprender quién era Dios, cómo nos amaba y quería ser amado, el valor del sacrificio, como le era agradable y como por atención a él convertía a los pecadores. En la tercera aparición traía en la mano un cáliz y sobre él una hostia, de la cual caían dentro del cáliz algunas gotas de sangre, dejando el cáliz y la hostia suspensos en el aire. Se postró en tierra y repitió 3 veces la oración: «Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su sacratísimo corazón y del corazón inmaculado de María. Te pido la conversión de los pobres pecadores». Después, levantándose, tomó de nuevo en la mano el cáliz y la hostia, y me dio la hostia a mí, y lo que contenía el cáliz lo dio a beber a Jacinta y Francisco, diciendo al mismo tiempo: «Tomad y bebed el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus pecados y consolad a vuestro Dios». El 13 de mayo de 1917 tuvo lugar la primera aparición de la Virgen, después de prometerles que irían al cielo, aunque Francisco tendría que rezar muchos rosarios. Les dice: «Rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz en el mundo y el fin de la guerra». En la segunda aparición del 13 de junio, le dice a Lucía: «Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar. Él quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. No te desanimes, yo nunca te dejaré. Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios». El 13 de julio se apareció de nuevo y les hizo ver el infierno. Vimos como un mar de fuego, y sumergidos en este fuego los demonios y las almas
como si fuesen brasas transparentes y negras con forma humana, que fluctuaban en el incendio, llevadas de las llamas de que las mismas salían juntamente con nubes de humo, cayendo hacia todos los lados, semejantes al caer de pavesas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio entre gritos y gemidos de dolor y desesperación, que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes como negros carbones en brasa. Nuestra Señora nos dijo entre bondad y tristeza: «¿Habéis visto el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores, para salvarlas? Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si atendieren a mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus horrores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones contra la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin mi corazón inmaculado triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo un tiempo de paz. Cuando recéis el rosario, decid después de cada misterio: oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. El 15 de agosto María les dijo: rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, pues van muchas almas al infierno, porque no hay quien se sacrifique ni ore por ellas. El 13 de septiembre les insistió, como en todas las demás apariciones, en el rezo del rosario, y llegó el día 13 de octubre de aquel año 1917. Lucía había anunciado que ocurriría un gran milagro, y ocurrió el gran milagro del sol, visto hasta 50 kilómetros de distancia por más de 100,000 personas. Dice Lucía: desaparecida Nuestra Señora en la inmensa distancia del firmamento, vimos al lado del sol a San José con el niño. Parecía bendecir al mundo con unos gestos que hacía con la mano en forma de cruz. Poco después, desvanecida esta aparición, vimos al Señor y a Nuestra Señora, que daba la idea de ser Nuestra Señora de los Dolores. Nuestro Señor parecía bendecir al mundo de la misma forma que San José. Se desvaneció esta aparición y me parecía ver todavía a Nuestra Señora en forma semejante a Nuestra Señora del Carmen. A continuación ocurrió el milagro. Cuentan así algunos testigos: el sol comenzó a lucir como un disco de plata que se le podía mirar fijamente. Después, por 3 veces, giró vertiginosamente sobre sí mismo, irradiando destellos de todos los colores. De repente, un tremendo grito de espanto salió de todas las gargantas. El inmenso globo de fuego solar parecía precipitarse sobre la multitud. Todos creían que era el fin del mundo. Se arrodillaron y clamaron misericordia, hasta los mismos ateos, que dieron testimonio al día siguiente en los periódicos. Las ropas de la gente, completamente mojadas por la intensa lluvia del día, quedaron milagrosamente secas. Este milagro del sol se ha repetido en muchas otras apariciones. El Papa Pío XII lo vio en Roma el 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre de 1950.
aquel 13 de octubre de 1917. La Virgen les había dicho: yo soy Nuestra Señora del Rosario. Que los hombres no ofendan más a Dios, que ya está muy ofendido. Y Lucía comenta: qué amorosa queja y qué dulce pedido. Cómo quisiera que todos los hombres del mundo y todos los hijos de la Madre del Cielo escuchasen y oyesen su voz. Más tarde, el 10 de diciembre de 1925, se le aparecerá de nuevo Lucía cuando sea novicia de las religiones doroteas, en Pontevedra, España, y le dirá: mira, hija mía, mi corazón cercado de espinas que los hombres ingratos me clavan continuamente con sus blasfemias e ingratitudes. Tú, al menos, procura consolarme y di que a todos los que durante 5 meses en el primer sábado se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, que recen el rosario, que me hagan compañía durante 15 minutos meditando en los misterios del rosario con el fin de desagraviarme. Yo les prometo asistir en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para su salvación. Esta es la famosa promesa de los 5 primeros sábados del mes, parecida a la que hizo Jesucristo a Santa Margarita María de Alacoque, prometiendo la salvación a quienes confesaran y comulgaran 9 primeros viernes del mes seguido. Uno de los puntos importantes de Fátima es la consagración al Inmaculado Corazón de María en la aparición del 13 de julio de 1917. Les había dicho: vendré a pedir la consagración de Rusia. Esto lo cumplió el 13 de junio de 1929. Ese día le dijo a Lucía: ha llegado el momento en que Dios pide al Santo Padre que haga en unión con todos los obispos del mundo la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón, prometiendo salvarla por este medio. Son tantas las almas que la justicia de Dios condena por pecados cometidos contra mí, que vengo a pedir reparación. Sacrifícate por esta intención y ora. Esta consagración de Rusia al corazón inmaculado de María, en unión con todos los obispos del mundo, la hizo el Papa Juan Pablo II el 25 de marzo de 1984. Lucía, en carta del 8 de noviembre de 1989, confirmó personalmente que este acto solemne y universal de consagración correspondía a los deseos de Nuestra Señora. Resumiendo el mensaje de Fátima, podemos decir que María nos pide conversión, penitencia, oración, devoción y consagración a su Inmaculado Corazón y rezo del rosario. Sobre el rosario le dijo Lucía al padre Agustín Fuentes, postulador de la causa de beatificación de Francisco y Jacinta, el 26 de diciembre de 1957, los últimos remedios dados al mundo son el rosario y la devoción a su Inmaculado Corazón. Desde que la Santísima Virgen nos enseñó la eficacia del Santo Rosario, comprendo que no hay problema material, espiritual o internacional que no se pueda resolver con el Santo Rosario y nuestros sacrificios. Sobre la tercera parte del secreto de Fátima hablaremos al final de este libro. En cuanto a otras apariciones, en Roma, la noche del 4 al 5 de agosto del año 352, se aparece la Virgen en Roma a una rica pareja de esposos cristianos sin hijos que habían querido nombrarla como única heredera de todos sus bienes. Al mismo tiempo se aparece también al Papa Liberio.
A ambos les pidió la construcción de una iglesia sobre el monte Esquilino, en el mismo lugar donde al día siguiente iban a encontrar nieve fresca. Allí se levantó la iglesia llamada hoy Santa María la Mayor, y por esta aparición se instituyó la fiesta de la Virgen de las Nieves el 5 de agosto. En Loreto, 1291, tiene lugar el milagroso traslado de la casa donde vivió María en Nazaret a Terzato, en Dalmacia, ex Yugoslavia. Allí permaneció por 3 años, 7 meses y 4 días, y fue de nuevo milagrosamente trasladada a Italia, a Recanati, el 10 de diciembre de 1294. Allí está el actual santuario de Nuestra Señora de Loreto, colocado sin cimiento alguno, un verdadero milagro permanente de Dios por intercesión de María. Allí surgieron las letanías lauretanas de Loreto que se rezan después del rosario. Los papas, después de estudiar los acontecimientos, establecieron desde el siglo XIV la fiesta de la traslación de la casa de la bienaventurada Virgen María. Pío XI, ante algunos que negaban la autenticidad de la Santa Casa, dijo después de analizar las conclusiones de los científicos: en cuanto a la autenticidad de la Santa Casa, tenemos muchas buenas razones para admitirla y ningún argumento serio para negarla. El Papa Juan Pablo II, el 8-9 de 1979, dijo sentirse dichoso de que la humilde pradera de Loreto se haya convertido en uno de los más célebres santuarios marianos de Italia. María Cel. María se aparece en 1363 a Ludovico I, rey de Hungría, cuando estaba amenazado por un ejército tártaro de 200.000 soldados. El rey oró fervorosamente a la Virgen y en sueños vio que María colocaba su imagen sobre su pecho y le pedía construyera una capilla en Cel. Al despertarse constató que el sueño había sido real, porque tenía sobre su pecho la imagen de la Virgen. Lleno de confianza y valentía, atacó por sorpresa a los tártaros y los venció. Pronto hizo construir una gran iglesia gótica en Cel, donde pasó a guardarse la imagen milagrosa. María Cel es el santuario mariano húngaro más importante. Trois Epis. En Trois Epis, Francia, el 3 de mayo de 1491 se aparece a Thierry Choueret, que iba de camino a Nieder-Morschwihr para comprar grano. Tenía la Virgen en su mano derecha 3 espigas, Trois Epis, y en la izquierda un tallo helado. Le dijo: los habitantes de esta comarca ofenden y hieren el corazón de Dios con sus pecados. Diles a todos que hagan penitencia y se conviertan. De otro modo, las heladas arruinarán sus mieses y árboles. Las 3 espigas y el tallo de hielo son como símbolos del bien y del mal, según se conviertan o sigan pecando, como diciendo que la abundancia de las cosechas es un regalo de Dios y su pérdida de un castigo por los pecados. El vidente decidió no hablar por miedo a que no le creyeran y se rieran de él. Compró en el mercado un saco de grano y trató de cargarlo en su caballo, pero le fue imposible por su gran peso. Tampoco otras personas pudieron mover aquel saco. Entonces él pidió perdón a Dios y les contó a todos lo que le había dicho María. Después de contarlo todo, pudo cargar el saco. Le creyeron y edificaron allí, donde se había aparecido la Virgen, una pequeña iglesia, el Papa Alejandro VI, en una bula del 1500. Elogió el santuario de Trois Epis, reconociendo su culto. Kazán, el 8 de julio de 1579, la Virgen, precedida de un gran resplandor, se aparece a una niña de 10 años en Kazán, Rusia. La Virgen le pide a la niña buscar entre los escombros de un viejo monasterio
destruido el año 1209 en tiempo de la dominación de los tártaros. Allí encuentran la famosa imagen de la Kazanskaya, Nuestra Señora de Kazán, famosa en toda Rusia, que era venerada desde los primeros tiempos de la Iglesia y que desde Constantino había sido llevada a Kazán. Siluva, la Virgen se aparece en 1612 algunos pastorcitos que pastoreaban su grey en Siluva, Lituania. La Virgen que estaba con el niño Jesús en brazos lloraba. Estaba sentada sobre una piedra en las ruinas de una antigua iglesia católica, destruida por los protestantes calvinistas. María dijo: lloro porque hubo un tiempo en que mi hijo era adorado aquí. La gente se reunió en el lugar y un antiguo sacristán de la primitiva iglesia católica, que era ciego, se sanó y pudo decir dónde había enterrado con el antiguo párroco las cosas de la iglesia. A partir de esta aparición, la gente del pueblo que se había hecho calvinista se convirtieron a la fe católica. María, con sus lágrimas y sin condenar directamente, estaba diciéndoles que estaba triste porque se habían apartado de la verdadera fe de Jesucristo, y dio a entender que ella y su hijo son inseparables y que el que ama a Jesús debe amar también a María. Las apariciones fueron reconocidas oficialmente por la Iglesia en 1775. Hoy es uno de los santuarios más importantes de Lituania. Guanare. En Guanare, Venezuela, la Virgen se aparece en 1651 junto a una fuente, a un jefe indio, y le pide que él y toda su tribu se bautice. El hombre hizo llamar a los misioneros para bautizarse. A la muerte del cacique encontraron en su cabaña una imagen de la Virgen que se expuso en la iglesia como Nuestra Señora de Coromoto. Esta aparición fue reconocida por la Iglesia en 1698 y confirmada en 1944 por Pío XII. El Papa Juan Pablo II le rindió homenaje en Guanare en 1966. La Virgen de Coromoto es la patrona de Venezuela. Czestochowa. El monasterio de Czestochowa fue fundado en 1382. En el santuario se venera un icono bizantino que según la tradición sería la Odigitria, atribuida a San Lucas. Un tiempo honrada en Constantinopla, esta Virgen negra de una belleza extraordinaria tiene unos cortes en la cara producidos por los golpes de algunos tártaros que provocaron un derramamiento milagroso de sangre en la imagen sagrada. Una de sus manifestaciones más importantes tuvo lugar en 1655, cuando el rey Carlos Gustavo de Suecia invadió el país y quiso tomar el monasterio. El prior no quiso entregarse y los 3.000 soldados del general Müller y sus 19 cañones se disponían a destruir al monasterio, defendido por 70 monjes y 160 paisanos. El asedio duró 6 semanas y al final se retiraron. El general Müller dijo que la Virgen se le había aparecido obligándole a retirarse. Los polacos, enardecidos por este hecho, se lanzaron al ataque en diversos lugares y lo sacaron del país. Otro suceso importante fue la victoria de Juan III Sobieski sobre los turcos que asediaban Lwów. Ocurrió el 25 de agosto de 1675 y la victoria fue atribuida a la Virgen de Czestochowa. Los turcos tenían 300.000 hombres contra 6.000 polacos. Aquel día el pueblo se había reunido en oración y vio cómo el cielo se nubló y de improviso, y un extraño temporal se abalanzó contra el ejército enemigo con granizo, rayos, truenos y relámpagos, que los hizo huir despavoridos. En 1948, la imagen de la Virgen de Czestochowa lloró en la Catedral de Lublin. En 1967, la imagen del santuario lloró milagrosamente por segunda vez. Este santuario es el más famoso de Polonia.
Pontmain se aparece María en 1871. En este pueblo francés, en plena guerra franco-prusiana, en enero de 1871, la situación de Francia era angustiosa, derrotada por Alemania, París ocupado, el emperador prisionero con 300.000 soldados. El ejército alemán avanzaba incontenible, pero en toda Francia se elevaron oraciones a Dios. El 11 de enero, en la diócesis de Poitiers, se hizo el voto nacional de construir en París la Basílica de Montmartre, el Sagrado Corazón de Jesús. El día 17, el obispo de Nantes hizo también voto de construir una iglesia al Sagrado Corazón. En París se oraba con intensidad a la Virgen en todas las iglesias, y ese mismo día, 17 de enero, en que la línea del frente se encontraba cerca del pueblo de Pontmain, la Virgen se aparecía y les decía a los niños: «Orad, hijos míos, Dios os escuchará pronto. Mi hijo se deja conmover». Por eso esta aparición es considerada como una respuesta a tantas oraciones en todo el país. En ese pueblo toda la población oraba con fervor para ser protegida. El párroco había consagrado a María a los 38 jóvenes que habían partido a la batalla y que después volvieron todos sanos y salvos. Ese día 17 de enero, Eugenio Barbedete, de 12 años, y su hermano José, de 10, vieron sobre el techo de una casa vecina, en la noche nevada y brillante de estrellas, la figura de María. Otras dos niñas, Francisca Richer, de 11 años, y Juana María Labose, de 9, también la vieron. A las 9 de la noche terminó todo. Horas más tarde, los alemanes cambiaron de táctica y se retiraron del lugar. Hay que anotar que la Virgen protegió también a este pueblo de Pontmain el 12 de agosto de 1914 en la batalla del Marne, cuando el ejército alemán detuvo repentinamente su avance al ver en el cielo a la Virgen Blanca, y en la guerra de 1939 a 1945 no cayó ni una sola bomba sobre este pueblo y todos sus soldados regresaron con vida. Sobre los videntes Eugenio y José se hicieron sacerdotes. Juana fue religiosa y solamente Francisca quedó en el mundo, terminando sus días como ama de llaves del sacerdote Eugenio Barbedete. El obispo autorizó el culto bajo la advocación de Nuestra Señora de la Esperanza. Pío IX rezaba todos los días a Nuestra Señora de la Esperanza. León XIII concedió indulgencias. Pío XI aprobó una misa en su honor. Pablo VI invitó varias veces a orar a la Virgen de Pontmain, que cada año es visitada por miles de peregrinos. Pele-Boissin. También se aparece María en este pequeño pueblo francés en 1876, a Estela Faguete, empleada doméstica de 31 años, afectada de una enfermedad incurable, peritonitis crónica de origen tuberculoso. La Virgen se le aparece y le promete la curación. Esto ocurrió el sábado 20 de febrero de 1876, después de comulgar. Ella gritó: «Estoy curada», y pudo levantarse normalmente. Vivió con buena salud hasta los 86 años. María se presentaba como Madre de Misericordia. Las apariciones fueron 15 en total. Le decía: «Diles a todos que recen. Yo escojo a los humildes y a los débiles para mi gloria». La Virgen tenía sobre su pecho el escapulario del Sagrado Corazón de Jesús, y en la última aparición del 8 de diciembre le dijo: «Lo que más me aflige es la falta de respeto que se tiene para con mi hijo en la Santa Comunión». El Papa León XIII la recibió en audiencia y aprobó la devoción el escapulario del Sagrado Corazón de Jesús. Cannock se aparece en este pueblecito irlandés el 21 de agosto de 1879. La Virgen iba vestida de blanco y llevaba sobre su cabeza una hermosa corona. A su derecha estaba San José y a la izquierda San Juan Evangelista.
Más a la izquierda había un círculo luminoso con un altar en medio y sobre él un cordero. Detrás del altar había una gran cruz y ángeles alrededor. Actualmente es el principal santuario de Irlanda. Juan Pablo II estuvo allí y dijo: desde aquel día de gracia del 21 de agosto de 1879 hasta hoy, enfermos y atribulados, minusválidos de cuerpo y mente, personas atormentadas o de conciencia turbada, todas han recibido consuelo y fuerza en la fe, porque han confiado en que la Madre de Dios los llevaría a su Hijo Jesús. Beaurain. Se aparece en Beaurain, pequeño pueblo de Bélgica, el 29 de noviembre de 1932 hasta el 3 de enero de 1933, más de 30 veces a 5 niños en el jardín del pensionado de las Hermanas de la Doctrina Cristiana. La Virgen era muy hermosa y aparentaba tener unos 18 a 20 años. Siempre tenía las manos juntas y los ojos fijos en el cielo. De sus brazos colgaba un rosario. Al abrir sus brazos para despedirse, dejaba ver en el centro de su pecho un corazón de oro envuelto en rayos resplandecientes. El 21 de diciembre de 1932 les dice: yo soy la Virgen Inmaculada. Vengan aquí en peregrinación. Rezad, rezad mucho. Al cumplirse los 25 años de las apariciones, se reunieron los 5 videntes, todos ellos casados y con hijos, para rezar el rosario ante la imagen de la Virgen del Corazón de Oro, ante miles de personas. El obispo aprobó las apariciones el 2 de julio de 1949, diciendo: podemos, con toda seguridad y prudencia, afirmar que la Reina del Cielo se apareció a los jóvenes de Beaurain durante el invierno de 1932 a 1933, especialmente para mostrarnos en su maternal corazón la angustiosa llamada a la oración y la promesa de su poderosa mediación para la conversión de los pecadores. Juan Pablo II celebró misa allí el 18 de mayo de 1985. Banneux. Se aparece a Mariette Beko, humilde niña de 12 años, en el pueblo de Banneux, Bélgica, el 15 de enero de 1933. El día 19 le dice: yo soy la Virgen de los pobres. Esta fuente está reservada para todas las naciones, para curar enfermos. El día 20 pide que se construya allí una capilla. Insiste mucho en la necesidad de orar y hacer penitencia. En una de las apariciones dice que viene a aliviar el sufrimiento y que es mediadora universal de todas las gracias. Llevaba al niño Jesús dormido en sus brazos y un rosario entre las manos. En Banneux se ha construido un gran santuario. La fuente milagrosa aumentó su caudal y lo que era un simple riachuelo, ahora es una gran fuente de agua. Los peregrinos sumergen sus manos en la piscina, construida para recibir las aguas de la fuente, y muchos de ellos encuentran salud y alivio para sus males. Allí se palpa la presencia de Dios a través de las bendiciones que Él derrama sobre sus hijos por medio de María. Las apariciones fueron reconocidas como auténticas por el obispo el 22 de agosto de 1949. Juan Pablo II celebró misa allí el 21 de mayo de 1985. Olagua. En Olagua, Polonia, en 1981, se aparece María a Casimir Domansky, con el niño Jesús en brazos y con el rosario en la mano derecha. Jesús se le aparece saliendo del sagrario y llegando a presentarse del tamaño normal. Allí se erigió una capilla donde se colocó un gran crucifijo durante una misa. Comenzaron a salir rayos luminosos de la imagen de Cristo. De las 5 llagas salía sangre que todos pudieron ver. También sangró la misma imagen de Cristo en 1984. La imagen de María lloró lágrimas de sangre el 6 de septiembre de 1986. La Virgen ha dicho ser la Inmaculada Madre de Dios, Reina de la Paz y del mundo. En sus mensajes pide oración
penitencia, confesión y comunión, rezar el rosario en familia y la coronilla de la misericordia. El 8 de diciembre de 1985, miles de personas asistieron a un prodigio solar. El obispo local ha aceptado el culto y se ha erigido un gran santuario cuya primera piedra fue bendecida por el Papa Juan Pablo II. La Virgen de la Revelación se aparece a Bruno Cornacciola y sus 3 hijos el día 12 de abril de 1947 en un lugar de las afueras de Roma, llamado Tre Fontane. Bruno, después de su servicio militar en 1936, se había hecho comunista y anticlerical. No había querido casarse por la iglesia, pero su esposa le había insistido tanto que aceptó casarse en la sacristía, pero sin misa y sin confesarse ni comulgar. Después se fue a combatir en la Guerra Civil Española. Allí se hizo amigo de un protestante alemán que le inculcó un gran odio al Papa y a la Iglesia Católica. Por eso compró un puñal en Toledo y en él escribió: «A morte, Papa, muerte al Papa». Cuando regresó de la guerra, convertido en feroz anticatólico, cogió todos los rosarios, libros e imágenes de su casa, especialmente un crucifijo, y los despedazó y los quemó. Ese crucifijo roto lo verá en la gruta a los pies de la Virgen en el momento de la primera aparición. Junto a él había también una sotana, la de un sacerdote a quien él se le había roto, al cerrarle bruscamente la puerta del tranvía, cuando era tranviario en Roma. Ese sacerdote anciano se cayó y se rompió el fémur. Años más tarde, al ir a visitar enfermos como fervoroso católico, encontrará a este sacerdote y le pedirá humildemente perdón y le ayudará a misa. Al poco tiempo, después de quemar todas las imágenes de su casa, entra en la secta de los adventistas y es tan activo que él mismo convierte a otros 135. El día de la primera aparición estaba preparando con su Biblia un sermón contra la Inmaculada Concepción. María se le aparece con la Biblia en la mano para indicarle que de ella habla la Biblia, el libro de la Revelación, y le dice que rece el rosario todos los días porque las Avemarías dichas con fe son como flechas que llegan al corazón de Jesús. Aquel día se sentía tan feliz que decía: «¿Quién ha tenido la alegría excepcional de ver la belleza tan celestial de María no puede hacer otra cosa que desear morir para poder gozar de tanta felicidad en el cielo?» María le habló de los 3 puntos blancos del amor y de la unidad. Primero, la Eucaristía, hostia blanca y pura. Segundo, la Inmaculada Concepción, blanca pureza de María. Tercero, el Papa, vestido de blanco. Por eso él dice: «He aquí la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia que vive de Jesús, Eucaristía, que reconoce a María Inmaculada y que obedece y defiende al Papa». El que no quiere vivir esta unidad de amor y de obediencia con Cristo, Eucaristía, María Inmaculada y el Papa, se opone a la voluntad de Jesucristo. Pero veamos lo que dice de aquel día de la primera aparición. «Fui a dar un paseo con mis 3 hijos, Carlos, Gianfranco e Isola a Tre Fontane. Mientras mis hijos jugaban a la pelota, yo aproveché el tiempo para preparar una charla contra la Inmaculada Concepción, buscando argumentos en la Biblia que llevaba conmigo. En un cierto momento, Gianfranco e Isola me invitaron a buscar la pelota, que habían perdido en una de las cuevas. En una de ellas encontré a Carlos de rodillas en éxtasis como petrificado, blanquísimo, con las pupilas dilatadas. Decía: «Hermosa señora, hermosa señora». Al llegar los otros 2 cayeron de rodillas igualmente en éxtasis. Pensando que era una trampa diabólica, grité aterrorizado: «Señor, sálvanos». En aquel momento la gruta como que desapareció y vi una figura de mujer bellísima. El rostro era de tipo oriental, el pelo negro recogido con un manto verde que desde la cabeza le llegaba hasta los pies.
Bajo el manto tenía una túnica blanquísima con una faja color rosa. Con la mano derecha sostenía un libro contra su pecho y con la izquierda me indicaba una sotana negra en el suelo y una cruz rota. Con una voz suavísima como de música me dijo: «Yo soy la que estoy en la Trinidad Divina, soy la Virgen de la Revelación. Tú me persigues, ya basta, entra en el redil santo. Te han salvado los 9 primeros viernes del mes del Sagrado Corazón que hiciste antes de entrar en el camino de la mentira. Obedece la autoridad del Papa. Mi cuerpo no se corrompió ni podía corromperse. Mi Hijo y los ángeles me vinieron a tomar en el momento de mi tránsito». Dogma de la Asunción. Y me recomendó el rezo diario del rosario por la conversión de los pecadores, de los incrédulos y por la unión de los cristianos. El coloquio celeste duró desde las 3:20 hasta las 4:40. Lo extraño es que de este extraordinario discurso no he podido olvidar ni siquiera una sílaba, y aunque no hubiese escrito enseguida un resumen, me hubiera quedado igualmente impreso en el alma. Inmediatamente después de la aparición, sienten en la gruta un perfume maravilloso. Bruno limpia la gruta que estaba llena de suciedad y graba con una llave estas palabras: «El 12 de abril de 1947 se apareció en esta gruta la Virgen de la Revelación al protestante Bruno Cornacciola y a sus hijos». Después, caminando a su casa, entran en la iglesia de la abadía cercana y mostrándoles el sagrario les dice a sus hijos: «Hijos míos, antes siempre os he dicho que Jesús no está ahí y os he prohibido rezar, pero ahora os digo que Jesús está ahí, que habita ahí dentro de esa casita, adoradlo». Su hija Isola le dice: «¿Rezamos alguna oración?». Isola sabía el Ave María y la repitieron todos juntos con lágrimas en los ojos, con amor a la dulce Madre María. Al llegar a casa le cuentan todo a Yolanda, su esposa, y ella le recuerda: «La Virgen ha cumplido su promesa de salvarte. ¿No comulgamos haciendo los primeros viernes?». Y rezan juntos el rosario. Al día siguiente de la aparición, Bruno fue a colocar a la gruta esta inscripción: «Yo era colaborador del mal, enemigo de la Iglesia y de la Santísima Virgen. El 12 de abril de 1947, en este lugar se me apareció a mí y a mis hijos la Santísima Virgen de la Revelación. Me dijo que yo debía, con las señales y revelaciones que me daba, volver de nuevo a la Iglesia católica, apostólica y romana. Amad a María, nuestra dulce Madre, amad a la Iglesia, ella es el manto que nos protege del infierno. Rezad mucho, rezad». A partir de ese día, Bruno Cornacciola, con sus 34 años, renunció a su fe adventista y retornó a la Iglesia católica. En vez de predicar sermones contra la Inmaculada Concepción, hablaba de María Inmaculada y asunta al cielo, como ella misma se lo reveló. Desde entonces ha recorrido el mundo dando miles y miles de conferencias sobre el amor a María y a la Iglesia, la obediencia al Papa y el amor a Jesús Eucaristía. Los primeros viernes lo salvaron. María se le siguió apareciendo unas 26 veces más a lo largo de los años. El 12 de abril de 1980, 33 años después de la primera aparición y ante 30,000 personas reunidas en la gruta, en el momento de la consagración de la misa, ocurrió el milagro del sol. Durante media hora, el sol podía mirarse directamente sin que dañara la vista y giraba vertiginosamente sobre sí mismo, irradiando diversos colores. El sol apareció como una gran hostia blanca y en el centro se veían las letras JHS para indicar la presencia de Jesús en la hostia blanca de la Eucaristía. Este prodigio se repitió el 12 de abril de 1982. Actualmente, entre Fontanet, Roma, existe un gran santuario construido en 1957
cuya custodia está encomendada a los padres franciscanos. Allí se realizan grandes milagros de curaciones y conversiones para gloria de Dios. El santuario está dedicado a la Virgen de la Revelación, es decir, a la Virgen de la Biblia. Los papas han apoyado esta devoción sin declaraciones oficiales. El mismo año de la aparición, el 5 de octubre de 1947, el Papa Pío XII bendijo una estatua de la Virgen que fue llevada triunfalmente hasta Tre Fontaine por más de 100.000 personas. El mismo Papa, el 1 de noviembre de 1950, proclamó solemnemente el dogma de la Asunción de María a los cielos, del cual ella le había hablado en la primera aparición. María quiso aparecerse a un protestante en Roma, en el corazón de la cristiandad, para indicarle el camino de la verdadera fe y, como ella dice, evitar el camino de la mentira. A Jesús por María.